y seguir hacia adelante. Después el amigo de Gilgamesh muere y él tiene que seguir a pesar de la pena. Llega al abismo azul, como hemos dicho, se sumerge en el abismo azul para buscar la planta de la inmortalidad. Cuando la consigue, sale del abismo azul y, fatigado de tanto trabajo y de tanta aventura y tanta tristeza por perder a su amigo, decide echarse una pequeña siesta y dejar la planta a su lado, con la mala suerte de que una serpiente viene, se come la planta y él, después de toda la aventura, de todo el viaje, se queda sin inmortalidad. Pero como decíamos, como decía yo anteriormente, yo creo que la inmortalidad existe y es la escritura. En concreto la escritura del alfabeto, porque democratiza la escritura. Cualquier hombre, cualquier mujer puede aprender a escribir con el alfabeto. No todos estamos capacitados para aprendernos 10.000 símbolos, como en el chino, o 10.000 símbolos, como en el egipcio antiguo, pero todos sabemos aprendernos 28 letras de un alfabeto y combinarlas. Democratiza el conocimiento, democratiza la escritura, democratiza el acceso a la sabiduría. Esto surgió en esta zona, surgió en Fenicia, el alfabeto, pero la escritura surgió aquí. Y esa epopeya, la primera epopeya, el primer texto escrito en el mundo, acaba así. Se refiere a Gilgamesh. Aquel que todo lo ha visto, que ha experimentado todas las emociones, del júbilo a la desesperación, ha recibido la merced de ver dentro del gran misterio, de los lugares secretos, de los días primeros antes del diluvio. Ha viajado hasta los confines del mundo y ha regresado, exhausto pero entero. Ha grabado sus hazañas en estelas de piedra. Ha vuelto a erigir el sagrado templo de Enna, así como las gruesas murallas de Uruk, la ciudad de Gilgamesh, ciudad con la que ninguna otra de la tierra puede compararse. Repara en las tierras que circundan, en sus palmeras, en sus jardines, sus huertos y sus espléndidos palacios y templos, sus talleres y mercados, sus casas y sus plazas. Busca su piedra angular y debajo de ella el cofre de cobre que indica el nombre. Ábrelo, levanta su tapa, saca de él la tablilla de lapislázuli y lee cómo Gilgamesh todo lo sufrió y todo lo superó. Que creo que resume muy bien el espíritu del pueblo iraquí. Personas con 20, como mis amigos, con 22, 23, 25 años, que han vivido 3 guerras, o 2, algunos de ellos. La guerra contra el Daesh y la guerra última contra los americanos, los que son un poquito más mayores, la guerra también contra Irán y la invasión de Kuwait, todo lo que trajo. Y es un pueblo que siempre se empeña en salir adelante y que no quiere estar estigmatizado con que nosotros tuvimos una guerra. La tuvimos, pero hay que avanzar. Yo creo que es algo que deberíamos aprender, sobre todo en España, que tuvimos una guerra hace 80 años y seguimos echando la culpa de quién mató a mi abuelo. Ellos, no es su abuelo, es su padre, o quizás su hermano, al que mataron. Y no les echa la culpa a nadie. Ya está, pasó. Descansen en paz. Pero hay que avanzar, hay que levantar el país, hay que salir adelante. No me puedo quedar en quién mató a mi abuelo, quién mató a mi hermano, lo siento. Ya está, descansen en paz. Y es un pueblo tremendamente generoso, tremendamente afable, y es un pueblo que realmente merece la pena conocer. Y cualquier persona que quiera descubrir a Irak, que le interese el mundo antiguo, que le interese la cultura general y la historia, yo creo que debe hacer un esfuerzo, por lo menos por acercarse a este país. Yo, como ha dicho el profesor Rafael Pinilla, hablo árabe, entonces, y tampoco físicamente llamó la atención allí. Me decían que era libanés, palestino, sirio y a veces persa, iraní. Pero no llamaba la atención, quiero decir, se me olvida por allí perfectamente. Con esa serie de características yo creo que es un país que merece la pena descubrir y que es completamente seguro. Así que con esto quiero poner punto y final a la conferencia, que espero que sea la primera de una serie de conferencias en la que pues, me gustaría explicaros también, como os he dicho antes, cómo entré en Afganistán, cruzando el río Oxo, cómo fui hasta el hotel de Kabul en el coche de un talibán, cómo conversé con los talibanes, cómo un talibán me dijo que Cristo vivía, cómo los talibanes se pusieron a leer la Biblia que yo llevaba en el equipaje. Son historias que son bastante curiosas y que yo creo que merecen la pena ser contadas. Así que si Dios quiere, y la dirección de la biblioteca, a la que le agradezco mucho esta conferencia, lo estimo oportuno, pues nos volveremos a ver dentro de poco. Y muchas gracias por la presencia y espero que les haya gustado. Simplemente, si alguien quiere hacer alguna pregunta o un comentario, no hace falta que sea pregunta. Eso iba a decir yo. Claro. Tengo que moderar un poco para... Bueno, yo solo quería decir que, bueno, como verán, en la presentación que le hice antes me quedé corto, pero
pero era por ganas de dejarle a él todo el tiempo que necesitaba y no tener que empezar a ganancia. Hoy han visto toda esa pasión de la que se hablaba antes, cómo la vive y sobre todo cómo también la transmite, ¿no? A nosotros. Me ha avisado un poco la iniciativa de proponerle precisamente bueno, pues esto sea como el principio de y este reto lo lanzamos los dos a la BVA para que bueno, que la emoción que nos siga ilustrando y siga contando pues todo lo que era vivir esa vivencia que era muy reciente y muy inmersa, como yo dije antes, no como un turista, sino de una manera como ustedes han podido ver. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario que alguien tenga, alguien una pregunta, de verdad seguro, cualquier cosa que quiera manifestar? Eso es una cosa que yo iba a hablar, pero dije, lo dejo para la siguiente. Está muy bueno. El mascuf, que es lo que he dicho que es. El mascuf es un pez, una carpa abierta en canal sazonada, con especias y asada al fuego. Está muy buena, es el plato típico iraquí. El kebab, que no sé qué kebab de aquí, pero no porque el de aquí sea malo, sino porque es otro plato. Es una especie de pincho moruno con grasa de cordero, con carne de cordero, hasta con corazón de cordero, puede ser, con un plato delicioso. Recuerdo muchos platos. El bache, que el bache es una cabeza de oveja puesta encima de un plato de arroz. Y muchos platos, la verdad que muy diferentes, pero muy buenos. Sí, sí. Bueno, aquí también tenemos el cochinillo que También. Vaya. Sí. ¿Tu viaje estaba planificado desde aquí? ¿Que tú querías ir a esos sitios concretos? ¿O cuando estabas allí te hacías otros proyectos, te movías por otros sitios? ¿Cómo te alojabas? ¿Todo eso cómo lo hacías? ¿Porque ibas tú solo? Sí, siempre. Yo viajo solo, siempre. Siempre solo. Sí, sí. ¿Y no conocías a nadie allí? Tengo contactos, lo que pasa es que luego ya se traba amistad. Pero tenía contactos en Irak, sobre todo dos hermanas de una amiga mía, que es iraquí, pero vive en Turquía, y que se portaron realmente como hermanos. Pero como hermanos de llevarme en coche a ciudades lejanas, no aceptar que yo le pagara nada de gasolina y hacerlo, vamos, con todo el amor del mundo, invitarme a comer, invitarme a cenar, días y días y días. Y decía, pero por favor, que quiero pagar aunque sea un día. Me decían, no, que tú eres el invitado a nuestro país, que es nuestra casa. Y nadie en Irak va a pagar porque es mi casa y yo te invito. O sea, es una concepción muy diferente de la patria que tenemos aquí, de ahí, mi país me da igual, a mí, mi casa y mi... No. Allí su país es su casa, su patria, o sea, su padre, que es donde viene la palabra patria, y es su deber invitar al forastero. Y en cuanto a la planificación, el vuelo, obviamente lo compro desde aquí, los hoteles en Irak es imposible alquilarlos desde aquí, porque te ponen hoteles, no sé, de 500 € la noche, que obviamente no iba a conseguir. Entonces, a través de estos contactos, me pudieron dar un mehmonkhane, que es como se llama en dialecto iraquí, que es influenciado por el persa, y que básicamente es un hostal. Un hostal de una camita, de 2 camitas, chiquitín, y ya está. Pero lo que aprendí, y al cuento de eso, lo que aprendí en Afganistán, es que en muchas ocasiones lo mejor es ir con pocos planes en cuanto al alojamiento. Tú llegas a una ciudad y le preguntas al primero que ves, oye, ¿dónde hay un hotel barato? Y te dice allí y vas, y ya está. Y allí siempre hay huecos, porque no hay turistas. Entonces, en otros países es verdad que hay que llevar todo bien hecho y todo bien preparado, pero en estos países con porcentaje de turismo muy bajo, puede funcionar un poco la aventura. Y los planes de viaje yo los llevaba de antes en mi mente. No comprar los billetes, pero yo sabía que quería ir a esos sitios. Sí. Bueno, yo no te quiero hacer preguntas porque yo al final, pues, ya sabes bien la amistad que tú y yo tenemos, y que al final somos un poco el ciego guiando al ciego, como dice mi madre. Y nada, yo simplemente te digo, Alf Mabruk, la shukra al wajib, y que inshallah en el futuro sigas también contando tus peripecias. Inshallah. Tú lo tienes cerca. Yo lo tengo cerca. Este muchacho va a ir a Irak. Yo he vuelto vivo, él también, seguro. También es un alumno mío, o sea, fíjese que he tenido buenísimos alumnos. Sí, y te va a encantar. No, pero bueno. Bueno, al final he tenido que alterar un poco los planes por trabajo, pero bueno, iré igualmente a Irak. Tienes que ir y te va a encantar. O sea, y no dejes de visitar los santuarios chiitas porque es algo que te deja mudo, sinceramente.
Bueno, ¿qué te voy a contar yo? Claro, exactamente. Vaya. ¿Y cuál es el siguiente plan que tienes de allí por allí? Pues el siguiente plan, yo he vuelto ahora este verano de Uzbekistán, Tayikistán, Afganistán, Kirguistán, Qatar, Líbano, Turquía. Y próximamente quiero ir a Irán. Irán está en guerra, hay bombas. No pasa nada en Irán, no pasa nada. Que lance bombas a Israel no significa que en Irán caigan bombas. Que haya guerra en Rusia contra Ucrania no significa que en Rusia caigan bombas. Entonces es un país que está en tensión, pero realmente es un país muy tranquilo. La gente vive, a pesar de ese yugo de la ley islámica que su pueblo no quiere porque no apoya su gobierno, aparte de eso es un país muy tranquilo. Entonces probablemente entre en Persia. Así que me veis a pregunta. Por ahí. Y si nadie tiene ninguna pregunta más, pues podemos ir. Seguro que hay muchas preguntas. Si alguien quiere dar la última pregunta y si no, preguntamos. Otra pregunta. ¿Y qué diferencia hay también no sé si es en el comportamiento o cómo viven las mujeres, el que son de sunitas o chiitas? ¿Hay alguna diferencia? Es muy interesante esa pregunta. En cuanto a las mujeres en general, dirán, siempre se me hace esa pregunta también, lo de la guerra, lo del peligro y lo de las mujeres. No, pero es que hay de las mujeres la vida. Eso es una tontería. Eso es una estupidez y falso, además. No se la pide a las mujeres. Que vivan más no significa que se las la pide. Pero es verdad que las mujeres en Irak tienen un peso sobre sus cabezas que no tienen aquí. Muchas de ellas los llevan a gusto y muchas de ellas no. Entonces, en cuanto a la pregunta de las chiitas y las sunitas, en Líbano, por ejemplo, las chiitas van mucho más tapadas, van mucho más con el chador, con la sabaya y todo de negro que las sunitas. Pero es una casuística del Líbano. En Irak puede ver tanto a chiitas como a sunitas con ese tipo de vestimenta. Sin embargo, las chiitas más. Una abaya es una túnica negra y un chador persa significa tienda de campaña, porque tú te lo pones por la cabeza, te tapas así y lo único que se te ve es la cara. Entonces van con eso por la calle. ¿Habéis visto la foto que están metiendo al niño? Llevan eso puesto. Entonces, ¿es obligatorio? No. O sea, tú puedes ir sin velo, puedes ir con shorts, puedes ir con lo que tú quieras. ¿Que eso tenga unas consecuencias? Sí. Pero libertad hay realmente, no va a haber un policía que decirte, oye, eso está en contra de la ley. No, pero realmente hay muchas violaciones, hay muchos secuestros, hay mucha violencia contra las mujeres y eso es real. Y eso es verdad que es un problema de las sociedades árabo-islámicas en general, pero en Irak especialmente acentuado. Y una cosa que es especialmente tenebrosa, que son los crímenes de honor. Yo no sé si saben ustedes lo que son, pero los crímenes de honor son que si a su hija pues sufre una agresión sexual, si su hija la viola por la calle, tu deber como padre de la hija es matarla, porque le ha robado el honor a la familia. No es su culpa, si yo acepto que no es su culpa, pero es que ha manchado a la familia. Y la familia no puede seguir con eso. Pero no porque se le queda embarazada, no, por la mancha que eso ocasiona. Entonces, si eso pasa, obviamente la niña no va a decir nada. Obviamente no va a ir a la policía, porque eso a la policía le importa un pepino. No va a decir nada y va a vivir con eso el resto de su vida. Entonces, un país que, obviamente eso no pasa siempre, pero sigue pasando en zonas rurales. Y es un país que merece mucho la pena, pero siendo mujer, si fuera mujer yo, no sé si iría. Iría acompañada a lo mejor, pero sola no. Sí, porque la visión no es que sea, o sea, da igual que sea víctima, ¿no? O sea, y no siempre, esto no es algo sistemático de que venga un señor y te mate, no, pero es algo interfamiliar. Que eres víctima, pero es que eso me da igual. Entonces, lo importante es que tú has manchado el honor de la familia, y la familia somos 300, entonces por tu culpa no vamos a manchar a la familia entera, se te elimina y ya está. Sí. Bueno, pues nada. Sí, vamos a clausurar. Ya, pero hemos estado aquí mucho. Para que ni tenga prisa. Muchas gracias. Gracias. Otro aplauso.